CRISPR porque me gusta mucho CRISPR. No es que yo sea una experta ni nada, pero he hecho varios trabajos sobre ello, he leído bastante, me he documentado mucho y pues, aquí estoy para intentar que la gente que no conozca esta tecnología tan revolucionaria, pues que conozca un poquillo mejor. Y bueno, pues el título de mi charla, CRISPR-Cas, el futuro de la edición genética. La edición genética existía antes de CRISPR-Cas, existían otro tipo de tecnologías, pero no eran tan buenas, ni tan eficientes, ni tan baratas. O sea, CRISPR-Cas es lo mejor de lo mejor en el tema de edición genética. Y bueno, pues vamos a ver un poco por qué, vamos a ver un poco todas las bondades de esta técnica. Bueno, lo primero de todo, CRISPR. ¿Qué significa CRISPR? Que bueno, que la gente ya lo llama de todas maneras. Yo he escuchado CRISPR, CRISCAS, CRISPR, de todo, pero es CRISPR-Cas. Bueno, en primer lugar, CRISPR es un acrónimo que está aquí desarrollado. Básicamente significa repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente espaciadas. Vamos por partes. CRISPR son un tipo de secuencias que se encontraron primero en los genomas de las arqueas. Las arqueas son organismos unicelulares distintos de las bacterias, pero bueno, para lo que nos atañe aquí es lo mismo, son organismos unicelulares, muy sencillos. Pues en el genoma de estas arqueas, y luego se vio en bacterias también, existían pues, unas regiones en su genoma que tenían unas repeticiones que eran palindrómicas. Palindrómica significa que se puede leer lo mismo para un lado que para el otro, se lee igual. Eran palindrómicas, eran cortas porque tienen como de longitud unas 20 y pico, 30 y pico pares de bases. Que bueno, las pares de bases, pues si alguien aquí hay muy técnico que no vino a la charla de introducción a la bioinformática, las bases nucleotídicas del ADN se organizan en pares, siempre la adenina con la timina, la citosina con la guanina, y básicamente todos los genomas son una cadena muy larga compuesta por un alfabeto de 4 letras, ¿vale? Y es una doble cadena que se empareja de esta forma. Pues bueno, en esta cadena se encontraron estas repeticiones que tenían estas características, que eran palindrómicas, que eran cortas, que estaban pues, agrupadas y que estaban espaciadas también por unos espaciadores que tenían también un tamaño regular. Y esto pues, bueno, era una estructura extraña que no se había visto antes, se descubrió en el 93. Bueno, CRISPR significa eso, CRISPR hace alusión a este grupo de secuencias. Y Cas significa CRISPR Associated Proteins, son las proteínas asociadas a CRISPR, que más tarde, en el 2002, se descubrió que aparecían, pues cerca de todas las repeticiones CRISPR, aparecían una serie de genes que codificaban para unas proteínas, que en principio se le llamó proteínas Cas, no se sabía exactamente qué hacían, pero bueno, eso ya digo que en 2002 se descubrió. Y juntos constituyen los sistemas CRISPR-Cas, que como he dicho, pues se han descrito en arqueas y en bacterias. Pero bueno, ya que estaba hablando también de fechas, pues vamos a hablar del descubrimiento de CRISPR. Sí, o sea, es sorprendente, pero sí, CRISPR se descubrió en España, con todo lo que tenemos aquí el tema de la ciencia en España, que está bastante pobre, pero bueno, en aquella época pues también había más dinerillo. Y fue un investigador de Alicante, Francis Mojica, que en el 93, vamos a empezar viéndolo, en el 93 él estaba empezando su tesis doctoral y estaba estudiando un arquea de las marismas de Santa Pola. Las marismas de Santa Pola pues, son un ambiente pues, son muy salino. Y pues bueno, esos organismos siempre merece la pena estudiarlos porque siempre tienen algo especial. En este caso, el hecho de que vivan en condiciones con una salinidad tan alta, pues algo se iban a encontrar y efectivamente algo encontraron. Y bueno, mientras Mojica estaba estudiando su arquea halófila, o sea, su arquea que vivía en un ambiente rico en sales, pues estaba rompiendo su genoma en cachos, y uno de los cachos que estudió, y creo que fue el primero, tuvo mucha suerte, se encontró las repeticiones CRISPR. Se encontró eso, que había una repetición CRISPR, otra, y estaban separadas por unos espaciadores que eran distintos entre sí. Las secuencias eran distintas entre sí y tenían más o menos el mismo tamaño. Pues os las encontró y las describió. Se estuvo informando, estuvo leyendo literatura y vio que en el 87 un grupo de japoneses había encontrado una estructura similar en una bacteria. Él estaba estudiando arqueas, pues él lo descubrió en una bacteria, con lo cual pues le animó a seguir investigando por esta línea, por el hecho de si
arqueas y bacterias son dos dominios distintos que divergieron en la evolución, pues si esos dos dominios tan distintos conservan un mecanismo que aparentemente pues puede parecer eso, ADN repetido, ADN basura, pues alguna función debía tener, y estaba lo cierto. Bueno, luego, en 2002 no fue Mojica, fue otro investigador, Ruth Janssen, descubrió los genes Cas, que siempre estaban cerquita de las repeticiones CRISPR, las repeticiones y los espaciadores, siempre estaban cerca de esta estructura. Y pues nada, eso lo descubrió, y también este investigador estudió un montón de especies de arqueas y de bacterias y vio que más o menos de un 40 a un 50% de las bacterias tenían sistemas CRISPR y de más o menos un 90% de las arqueas lo tenían, apoyando más la teoría de que alguna función debía tener si estaba tan conservado. Un año más tarde, Mojica, volvemos al investigador español, no tenía dinero. Sorpresa, investigador español sin dinero. Y bueno, sí que tuvo una idea, que era, en vez de estudiar, él se había centrado siempre en estudiar las repeticiones CRISPR, ¿no? Los rojos, estas que eran palindrómicas y tal, y no se había parado en estudiar lo que había en medio de las repeticiones. Pues en 2003 se le ocurrió, pero como no tenía dinero no podía hacer ningún estudio experimental, no podía hacer mucha cosa, y entonces hizo un estudio bioinformático exhaustivo. Es más, en el libro donde lo he leído te dice que en Santa Pola era un verano de 2003, que hacía mucho calor y que huyó del calor a su oficina de Alicante. Y bueno, pues el hombre se sentó delante de su ordenador y abrió Word y lo hizo en Word. O sea, cogió. Bueno, en su defensa diré que era editor de texto, a lo mejor usó OpenOffice o algo, ¿sabes? Quién sabe, pero bueno, 2003, investigador español, sin dinero, yo no sé, quizá, seguramente fue Word. El caso es que, claro, como no tenía dinero para hacer nada experimental, pues el hombre se cogió el genoma de bacterias, de arqueas que hubiera ya por ahí genotipadas, y cogió y se lo copió en su Word y dijo, vale, voy a localizar las repeticiones CRISPR, y las localizó y las subrayó. Aquí, por ejemplo, yo lo he puesto en rojo, no sé cómo lo pondría ahí. Y nada, pues dijo, venga, pues voy a coger lo que haya en medio, lo que haya entre dos repeticiones CRISPR, y me lo voy a llevar a BLAST, que para quien no sepa lo que es BLAST, es una herramienta de alineamiento de secuencias, donde tú le das una secuencia, BLAST tiene una base de datos de proteínas y te dice pues los matches que encuentra, los resultados que encuentra en base a la entrada que tú le has dicho. O sea, te dice a qué se parece tu secuencia de las cosas que tenga en la base de datos. Pero claro, esta herramienta a día de hoy es súper potente y se usa muchísimo, pero en 2003 no estaba la base de datos tan completa, y la verdad es que el hombre tardó bastante en encontrar, o sea, estuvo buscando uno, otro, buscándolos todos, copia-pega, con su Word, y nada, pues al final encontró uno. Pues un tiempo buscando, encontró que una de estos espaciadores se parecía mucho a un fragmento de un virus que infecta a bacterias. Se llama el FAGOP1, se llama. Claro, o sea, ahí ya él pudo un poco intentar dilucidar la función que podía tener esta estructura, estos sistemas CRISPR, porque ¿para qué le interesa a la bacteria tener un registro de virus que puedan infectarla si no es para poder defenderse de ellos? Entonces eso era precisamente lo que estaba pasando. Fue lo que él se tiró 2 años, de 2003 a 2005, se seguía estudiando los espaciadores para ver si encontraba más coincidencias con virus, y en 2005 ya pudo publicarlo, y en 2005 se postuló que los sistemas CRISPR-Cas en bacterias y en arqueas eran sistemas de inmunidad adaptativa frente a virus, que lo que estaban haciendo simplemente era eso, era guardarse cachos de virus para luego poder reconocerlos y que no le volvieran a infectar. Pero bueno, aún así, pues voy a explicarlo un poquillo más detalladamente, primero pues, grosso modo, y después me voy a meter una explicación un poquillo más bioquímica, para eso soy bioquímica. Y bueno, vamos primero con la explicación sencilla para que nos enteremos todos. El cuadradillo este sería la bacteria en cuestión, y llega el virus y la infecta, ¿vale? Cuando llega el virus y la infecta, la bacteria lo que hace es como sacarle una foto. O sea, almacena en memoria, coge un registro de ese virus y se lo guarda. El siguiente paso sería, ante una segunda infección por el mismo virus, la bacteria ya tiene un registro de qué virus le ha infectado. Entonces es capaz de identificarlo. Y el último paso sería pues destruirlo, ¿vale? Sencillamente, los sistemas CRISPR, esto es lo que hacen, esta es la función biológica que tienen en los procariotas.
Pero eso, los bioquímicos son más complicados que eso y no es tan fácil como almacenar memoria, identificar virus, destruir virus. Los pasos, también existen 3 pasos, pero se llaman adaptación, expresión e interferencia. Bueno, el primer paso, la adaptación. Vemos lo mismo de antes, la bacteria, el virus no tiene cara, el virus tiene genoma. El genoma es lo que le distingue de otros virus, aparte de su estructura, pero bueno, lo que hace el virus es inyectar su genoma en la bacteria, porque los virus infectan a las bacterias y a la arquea y a nosotros con el mismo mecanismo que es metiéndonos su genoma dentro de las células y intentando apropiarse de la maquinaria de nuestras células para que la célula, sea la bacteria o sea una célula nuestra, se dedique a producir virus en masa y los virus puedan reproducirse, esparcirse y seguir colonizando otras células. Pues bueno, el primer paso que hace el virus, obviamente como buen virus, es meter su genoma dentro de la bacteria. Pero la bacteria tiene un sistema CRISPR-Cas. Entonces la bacteria tiene aquí su sistema con sus repeticiones CRISPR y sus espaciadores, que ya hemos visto que Mojica descubrió que son fragmentos de otros virus, de infecciones pasadas. Pero bueno, llega este nuevo virus y se genera un nuevo espaciador. Y, como he hablado antes de las enzimas Cas, de lo del CRISPR-Cas, las enzimas Cas1 y Cas2 incorporan este nuevo fragmento de virus, esta foto del virus, la incorporan al conjunto de repeticiones espaciadores CRISPR, de modo que la bacteria ya tiene un registro ahí de que este virus ya ha pasado por aquí y este virus me ha querido infectar. El siguiente paso es la expresión. Todo este conjunto de repeticiones y espaciadores está en el genoma de la bacteria, está en su ADN, pero se tiene que expresar para completar su función, por lo tanto tiene que pasar a ARN. ¿Vale? Pasa a ARN y luego hay una enzima, que esto no pertenece como tal al sistema CRISPR-Cas, pero participa, se llama RNasa-3, se dedica a este ARN a cortarlo en cachos. Lo cortan en trocitos, de modo que esos fragmentos pequeños pertenecientes a virus quedan liberados. Y estos fragmentos de ARN, que son copias de trocitos de virus, viene la enzima Cas9 y puede incorporar uno de ellos, ¿vale? Incorporar estos fragmentos de ARN de los virus. Y luego ya vendría el último paso, que es la interferencia. Con la interferencia, Cas9, que es una proteína que tiene su trozo de ARN, ante una segunda infección vírica, cuando vuelve el virus a meter su genoma, como su genoma, un trozo de su genoma, se parece mucho al trozo que tiene Cas9, por complementariedad de secuencia se unen y Cas9 se activa y corta el genoma, de modo que el genoma del virus no puede acceder al genoma de la bacteria y no puede infectarla. O sea que esta es la explicación bioquímica, enzimática, molecular, que es lo que sucede, ¿vale? Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que es la edición genética? Bueno, primero el tema de la edición genética, que es editar genéticamente algo. Editar genéticamente algo es simplemente coger su genoma y modificarlo. Y modificarlo puede implicar quitar cosas o poner cosas. El caso es que para quitar o poner cosas, el genoma tienes que cortarlo, tienes que abrirlo, sí o sí. Y obviamente te interesa abrirlo donde tú quieres. Si tú quieres editar un gen en concreto, tú quieres cortar ese gen en concreto. Y precisamente acabamos de hablar de una enzima, Cas9, que tiene un ARN que se une a otro ARN, que se une a un ADN que es muy parecido. O sea, es como una guía. Tenemos una enzima Cas9 que corta, es capaz de cortar ADN y que es capaz de ser dirigida a un fragmento de ADN concreto. O sea que al parecer es una herramienta ideal. Pero bueno, vamos a ver paso por paso los componentes principales de todo el sistema de inmunidad adquirida. Nos quedamos con los componentes del final, que son la enzima Cas9, como ya he dicho, capaz de cortar una doble hebra de ADN y de unirse a una molécula de ARN. La molécula de ARN en cuestión, que para las bacterias era el fragmento de virus, para nosotros puede ser lo que queramos, porque esto lo podemos diseñar nosotros, porque es muy cortita, son como que son de unas 17 a unas 27 nucleótidos, letras, para quien quiera verlo así. Y bueno, luego hay un tercer elemento que no se ha visto hasta ahora, porque yo en el timeline, en lo que yo estaba contando, me queda en 2005, pero hasta 2013 no fue cuando CRISPR-Cas se empezó a usar como herramienta de edición genética. De 2005 a 2013, en esos 8 años, se estuvieron haciendo muchísimos avances. En 2005 fue cuando se postuló
que era un sistema de inmunidad adaptativa de procariotas, pero luego todo eso había que caracterizarlo. O sea, no fue, en esos 8 años pues estuvo viendo cuáles eran las proteínas Cas implicadas, los tipos de sistemas CRISPR-Cas, porque yo el que os he contado es tipo 2, pero ya está tipo 6. Y pues eso, que hubo bastantes, o sea, por lo menos 3 investigadoras que estaban pues, liderando todo esto: Emmanuelle Charpentier, Jennifer Doudna y Kira Makarov. Y pues nada, ellas 3 pues lideraron toda esta búsqueda, toda esta caracterización de los sistemas CRISPR-Cas para poder llegar a esta herramienta tan refinada en la que te has quitado pues, muchos componentes que en realidad no te hacen falta. Y bueno, el tercer elemento, que si no me equivoco lo descubrió Charpentier, Emmanuelle Charpentier, fue el tracer RNA. O sea, es un RNA transactivador. Básicamente la función que tiene es unirse a esto y a esto. Actúa como un andamio, simplemente, no tiene más función. Y bueno, el caso es que con estas 3 cositas tenemos nuestra herramienta. Nuestra herramienta, que en un principio fue la que, bueno, y es la que más se usa, es CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9, simplemente eso, es la enzima Cas9, y a la unión del ARN que va a ser complementario a lo que queremos cortar y a este ARN de andamio se le llama RN guía. Y esto, como he dicho, es muy fácil de sintetizar. De modo que si yo tengo varios genes en un genoma cualquiera, porque esa es otra, el sistema CRISPR-Cas lo puedes meter en el genoma de la especie que te interese, de la especie que te dé la gana, porque como es tan sencillo, es solo una proteína y un ARN cortito, guía, lo puedes meter en la especie que quieras y pues lo puedes editar animales, plantas. Pues el caso es que en el genoma que sea, tú puedes tener los genes que quieres editar y simplemente pues tienes que diseñar ARN guía que sean complementarios a una zona de esos genes. Y bueno, en esta imagen pues se ve mejor lo que es el funcionamiento de CRISPR-Cas9, donde aquí tendríamos, esto sería el ADN genómico, este es el ADN que nosotros queremos editar, que cuando viene Cas9, que es la enzima azul, aquí vemos el ARN este de andamio, y aquí vemos el que sería complementario a lo que queremos cortar, el amarillo. Pues el ADN del genoma que queremos editar se abre, Cas9 con su ARN guía viene, el ARN guía se une donde la secuencia es complementaria y una vez se ha unido, Cas9 corta y genera pues, un corte en el genoma. Este corte se puede aprovechar de distintas maneras a la hora de editar genéticamente, porque por ejemplo, si lo que queremos es este gen en el que hemos cortado, si lo que queremos es inactivarlo, simplemente con dejar que se meta ahí cualquier cosa, se va a inactivar. O sea, con dejar que se meta lo que sea, cualquier base que estén por ahí sueltas, cualquier oligonucleótido, seguramente vamos a conseguir inactivar el gen. O por el contrario, puede ser que queramos meter algo en concreto, o sea, queremos añadir una característica concreta a nuestro gen, pues entonces tenemos que aportar un ADN donante, además de la Cas9 y de la RN guía. Habría pues otro elemento más. Y nada, pues al final eso. Esto es más complicado, la técnica de cortar y dejar que se meta lo que sea tiene mucho más éxito, pero bueno, también se usa cuando quieres hacer una modificación concreta, pues es lo que hay que hacer. Y bueno, aquí voy a hablar un poco del diseño de la RN guía porque esto tiene cierto... O sea, hay que tener consideraciones. Tú tienes un gen, tu gen puede tener de longitud 2000 pares de bases, 3000, las que sean, pero tu ARN guía solo tiene, ponle 30 pares de bases o menos, 20 y pico, ponle 22 pares de bases. Son 22, o sea, una palabra de 22 letras con una abecedaria de 4 letras. Tienes que hacer una combinación que a poder ser sea única del sitio donde tú quieres cortar, porque si haces una ARN guía que se una a muchos sitios del genoma, aparte del sitio al que tú quieres, el genoma lo vas a tener cortado en cachos y no es lo que te interesa, o sea, quieres cortar en un sitio concreto. Entonces, pues hay que tener ciertas consideraciones y para eso se han desarrollado herramientas bioinformáticas para poder generar pues, una ARN guía apropiada. Y, por ejemplo, o sea, existen muchas, simplemente he puesto esta porque es la de Genome Browser porque se ve mucho más visual. Y aquí, por ejemplo, tenemos el gen de la hemoglobina beta y lo que se ve aquí son posibles dianas CRISPR, posibles sitios en los que puedes cortar, ¿vale? Sitios que de longitud tienen de 17 a 24 pares de bases
Y el esquema de colores te indica pues, si son aptos o no son aptos para la edición genética. Los que están en gris significa que ni se te ocurre usarlos porque están presentes en otros sitios del genoma y pues eso te va a generar cortes inespecíficos en sitios que no quieres, o sea que no lo hagas. Y los que están en colorines solo están ahí, ¿vale? Son sitios únicos, solo están en esa zona, solo vas a obtener un corte, el que tú quieres, pero los verdes son más eficientes y los rojos son menos eficientes. Con eficiencia me refiero a la unión, lo que he puesto antes. Esta unión de aquí también tiene distintos niveles de eficiencia. ¿Por qué? Y aquí me vengo a esto, que muchos ya lo sabréis. La base, la adenina con la timina se une con dos puentes de hidrógeno, tiene un enlace doble, y la citosina con la guanina tiene un enlace triple, de modo que esta unión es más fuerte que esta. Si tu ARN guía tiene muchas Gs o muchas Cs, va a tener una unión muy fuerte del ARN guía con el genoma, que es lo que te interesa, porque quieres que se te una ahí y que no haya ningún tipo de unión inespecífica. Por el contrario, si tiene muchas As o muchas Ts, la unión va a ser más floja y es más posible que te genere pues, cortes en sitios donde no quieres que corte. Entonces, por eso también otra consideración a tener en cuenta, ya no solo el sitio de unión, ya no solo la secuencia en sí, que no se repita en otro sitio del genoma, es el contenido en guanina y citosina, que sea pues mínimo entre un 40 y un 80%, pues para que la unión sea fuerte y bueno, que eso, existen muchas herramientas y aquí mismo pues simplemente si quisiera editar el gen de la hemoglobina beta, pues sería venir aquí, pinchar aquí en un cachito de estos verdes, decir pues bueno, pues aquí mismo y ver la secuencia y ya está, mandar a la casa comercial, pedirle que te sintetice tu ARN guía y ya está. Y bueno, voy a hablar un poco de los avances que ha propiciado esta técnica. Son muchísimos, no puedo comentarlos todos, voy a hacer un poco barrido y principalmente voy a hablar de los más nuevos que son del año pasado, la mayoría, de 2017. Y bueno, en primer lugar, la mejora de especies de cultivo. Esto es lo que más avance ha habido, porque editar plantas es muy fácil, no tiene tantas consideraciones éticas, tantas trabas. Y pues se ha avanzado mucho, se han editado por ejemplo tomates para que sean más turgentes, más grandes, para que tengan más sabor, trigo también se ha editado, naranjas para que sean más dulces, o sea, se ha editado un montón de cosas. Pero me gustaría mencionar el tema de los champiñones, porque esto creo que fue hace un par de años. Se consiguió editar champiñones genéticamente de modo que no tardan mucho más en ponerse marrones, tardan mucho más en pardear. Esto se consiguió simplemente dirigiendo el ARN guía a un gen que sintetiza, o sea, que un gen que genera una enzima, una proteína que es la responsable de que el champiñón se ponga marrón. Ya está, que se llama polifenol oxidasa. Pues eso, simplemente, esto es lo que he hablado antes de la técnica más sencilla. Dirige el ARN guía a ese gen, lo corta y simplemente dejas que se meta lo que sea. Ese gen ya está roto porque tiene algo en medio y ya está, el gen deja de funcionar. Y bueno, pues consiguieron eso, se reducía el pardeamiento en un 30%. Pero lo importante de esto es que, y por eso salió una noticia, en Estados Unidos consiguió evadir toda la regulación que tienen los transgénicos. ¿Por qué? Porque esto no es un transgénico. Esto es un organismo editado genéticamente, que no es lo mismo. Un transgénico tiene un gen de otra especie, por eso de ahí lo de transgénico. Pero esto no, esto simplemente es el mismo genoma del champiñón que se ha cortado y se ha dejado ahí que se meta ADN basura. O sea, no tiene ADN de ningún otro organismo, por lo tanto se salta toda la regulación súper exhaustiva que tienen los transgénicos en Estados Unidos o en cualquier sitio. Lo cual no quita que esté sometido a la regulación de cualquier alimento, cualquier especie de cultivo natural. Pero bueno, eso que fue noticia por eso, y esto es algo que permite CRISPR-Cas. Otro hito de CRISPR-Cas, que esto también fue el año pasado, es que estaba facilitando el hecho de los xenotrasplantes. Uno de los problemas que presentan los xenotrasplantes, que normalmente pues siempre eso se intenta que sea entre cerdo y humano, uno de los principales problemas es que los cerdos en su genoma tienen virus, tienen retrovirus, que en caso de que nosotros no somos inmunes a ellos, o sea, en caso de que se nos trasplantara un órgano de un cerdo y ese retrovirus se activara dentro de nosotros, nos infectaría
y no, pues, seguramente pues, tendríamos bastantes complicaciones, bastantes problemas. Pues el año pasado con CRISPR-Cas se consiguió en el genoma de un cerdo eliminar estos retrovirus del genoma, de modo que por lo menos pues, nos quitamos la traba de los virus que pudiera haber en el genoma del cerdo que pudieran infectarnos a nosotros. Otro avance respecto a la terapia génica, la terapia génica antes, o sea, y ahora, o sea, está solo disponible para muy pocas enfermedades genéticas, pero o sea, CRISPR-Cas lo está facilitando todo muchísimo. Y pues uno de los ejemplos es la beta-talasemia, que esta noticia también es muy reciente. Va a salir una terapia génica con CRISPR para la beta-talasemia, ahora en 2018, ya la han aprobado para estudios clínicos en Estados Unidos. Y bueno, explico un poco la beta-talasemia. Simplemente es que nuestros glóbulos rojos tienen hemoglobina. La hemoglobina les da tanto el color rojo como la función que es llevar oxígeno. La hemoglobina está compuesta por cadenas alfa, cadenas beta. Pues la beta-talasemia significa que hay un fallo en las cadenas beta de la hemoglobina. De modo que la hemoglobina no funciona bien, no tiene una estructura correcta y empieza a agruparse unas hemoglobinas con otras. De modo que los glóbulos rojos, que normalmente suelen ser redonditos, en plan con forma como de cuenco, se empiezan a volver alargados y deformes por estas cadenas de hemoglobina defectuosa que se están ramificando, se están agrupando. Entonces, pues, creo que la empresa que ha desarrollado esto se llama CRISPR Therapeutics, por eso, porque es que ahora están saliendo muchas empresas pues, intentando generar fármacos, terapias génicas con CRISPR. Pues CRISPR Therapeutics, bueno, el enfoque que se plantearon fue intentar arreglar el gen de la beta-hemoglobina. Por eso, porque era el que estaba defectuoso, pero como ya he dicho, arreglar un gen es más complicado. ¿Por qué? Es por eso, porque tienes que meterle tú una secuencia concreta, que eso funcione bien. Entonces, los de CRISPR Therapeutics se les ocurrió otro enfoque, que es el que tienen aprobado para estudio clínico, que es reactivar la hemoglobina fetal. O sea, nosotros cuando nacemos tenemos hemoglobina fetal, la hemoglobina fetal está compuesta de cadenas alfa y cadenas gamma, no cadenas beta. A partir de los 3 meses, la hemoglobina gamma deja de producirse y se produce la beta. Y ahí, si tienes beta-talasemia, pues es cuando se empiezan a ver los síntomas a partir de los 3 meses de edad. Pues el enfoque que tienen en CRISPR Therapeutics es, en vez de arreglar la hemoglobina beta, vamos a reactivar la hemoglobina gamma, vamos a reactivar la hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal se encuentra silenciada, la hemoglobina gamma no se expresa porque hay un gen, que es este aquí, el BCL11A, que es el que se encarga de tener la hemoglobina gamma silenciada. Pues lo único que hacen es simplemente romper este gen, porque romper un gen es muy fácil, y ya está. Las cadenas gamma se expresan, se unen con las cadenas alfa y ya está. Pues estas personas pues tienen una hemoglobina activa y pues, se les reducen los síntomas de la beta-talasemia. Y esto ya os digo que fue a finales del año pasado cuando empezó a salir, pero ha sido ahora en 2018 cuando le han aprobado los estudios clínicos. Y pues nada, esta gente simplemente se inyectaría CRISPR en sangre para intentar modificar el genoma de sus glóbulos rojos para que sus glóbulos rojos empiecen a producir hemoglobina fetal y así pues poder corregir el efecto genético que tiene. Luego, otro avance, otro campo en el que influye muchísimo CRISPR, en el que se está pegando un desarrollo bestial, en la prevención de enfermedades genéticas. Por ejemplo, la beta-talasemia, quien tiene beta-talasemia nace así, nace con el gen defectuoso. Pues uno de los enfoques, en vez de intentar aplicar terapia, en vez de intentar curar esto en la edad adulta, es en la etapa embrionaria, o incluso antes, con un diagnóstico preimplantacional. Y pues eso sería así, consistiría en coger embriones y editarlos genéticamente. Ya digo que esto en animales se ha hecho, en plantas se ha hecho, y en humanos pues es noticia porque claro, hay mucha regulación, pero bueno, el año pasado pues se hizo. Y se consiguió editar un gen que es responsable de que las paredes del corazón estén más anchas y más endurecidas y produce pues cierta miopatía. Y pues nada, se consiguió con éxito y lo chulo de esto es que no editaron el embrión, lo que hicieron fue, la mutación, el gen defectuoso lo tenía el padre, no la madre. Y lo que hicieron fue meter CRISPR-Cas en el esperma, en el espermatozoide, de modo que cuando se juntara con el óvulo, el gen del padre estuviera roto
porque era el defectuoso, y pudiera tomar como copia el gen de la madre para arreglarse, porque el gen de la madre estaba bien. Y de ese modo, al final el embrión tenía 2 copias válidas, 2 copias buenas del gen. Y bueno, pues eso se hizo el año pasado también. Luego otra cosa muy chula que se ha conseguido ha sido eso, bueno, esto también está en auge, el almacenamiento de datos de moléculas de ADN, porque pues, ahora mismo hay un problema con el tema del almacenamiento de datos y el ADN al parecer es una plataforma bastante buena porque ocupa muy poquito físicamente. Y pues eso también es de finales del año pasado. Consiguieron almacenar una imagen y un GIF en el ADN de una bacteria. Y está bastante chulo como lo hicieron. En vez de utilizar Cas9, utilizaban el principio de la maquinaria que hemos visto, Cas1 y Cas2, que es la encargada de que cuando viene un virus almacenar la copia en el genoma. Pues básicamente lo que hicieron fue, en vez de que a la bacteria le infectara un virus, le infectaba la secuencia que nosotros queríamos. Una secuencia que codificaba el valor de cada píxel de la imagen. Y pues nada, eso hicieron, bueno, esta es la imagen que quisieron poner. Y aquí tienen la tablita, la imagen solo tiene 21 colores. Y pues lo que hicieron fue un código para cada color, un código de 3 letras, un código de 3 nucleótidos. Con esta tabla lo hicieron y luego lo que hacían era meterle a la bacteria esto, le metían las secuencias con paquetes de píxeles, no le podían meter toda la imagen del tirón. Y pues nada, por ejemplo aquí le meten 9 píxeles y la bacteria pues lo almacena. Con este mecanismo tú le estás metiendo la secuencia y lo almacena. Y así poco a poco se lo iba metiendo. Y luego, para comprobar que esto funcionaba bien, intentaron pues romper la bacteria, secuenciar todo el genoma y ver si esto lo había adquirido en orden y si se había mantenido bien y si podían reconstruir la imagen a partir del genoma de la bacteria. Y esta es la imagen reconstruida, o sea que se parece bastante bien, o sea, está una técnica al parecer bastante buena. Y lo dicho, también lo hicieron con un GIF con la misma técnica, lo que pasa es que tardaba más porque era más información, eran 5 frames, que es lo que tenía el GIF. Y pues nada, lo fueron metiendo, ahí sí que la recuperación tiene más tasa de error, simplemente por eso, porque es más información, pero también lo consiguieron con éxito. Y nada, o sea, a mí que de esta imagen siempre me gusta ponerla cuando hablo de CRISPR. Eso, que he hablado de unas cuantas cosillas, pero para que veáis cómo en 2002 apenas se hablaba de CRISPR, como en 2005, cuando se postuló como el sistema inmune de las bacterias, ya hubo 5 artículos científicos publicados en PubMed, y cómo a partir de ahí empezó a pegar todo el tirón. En 2013 fue cuando se descubrió que se podía usar como herramienta de edición genética, y bueno, pues ya hasta ahora, bueno, 2018 porque no hemos terminado de ahí. Pero para que veáis, el año pasado 3.017 artículos, o sea, esto es algo que ahora mismo todo el mundo está trabajando en esto, todo el mundo está intentando hacer cosas con CRISPR, ya habéis visto en un montón de especies. Incluso hay gente intentando meter GIFs en bacterias, o sea, hay un montón de cosas. Y luego también pues la importancia que tiene pues en su momento cuando se descubrió como herramienta genética fue portada de Nature, fue portada de Science, y en 2015 Science lo nombró como el descubrimiento del año. Y bueno, todavía no se ha llevado el premio Nobel, el año pasado muchos esperábamos que se llevara el premio Nobel, pero no soy yo. Y hay controversia con eso también, con lo del premio Nobel, porque yo he hablado mucho de Mujica, del español, el investigador español que estuvo ahí al principio descubriéndolo todo. Pero claro, el tema de descubrirlo como herramienta de edición genética fue pues eso, Charpentier, Doudna, también hay un equipo en Japón, y creo recordar que el Nobel solo se puede dar a 3 personas. Entonces pues hay mucha controversia, no se sabe a quién se le va a dar el Nobel, pero ojalá viniera un premio Nobel para España, porque ya habéis visto como desde el 93 hasta el 2005 Francis Mujica estuvo ahí caracterizando todo este sistema, y sin ese trabajo no se hubiera conseguido pues todos los avances que tenemos ahora. Y bueno, ahora una cosa que quería hablar es de los biohackers, porque esto tiene su cosa, bueno, yo he hablado de las cosas hechas por científicos, porque no sé, los científicos pues saben, controlan, pero también hay gente muy loca por el mundo que pues los biohackers. A ver, resulta que como CRISPR es muy barato, CRISPR es una tecnología muy barata. Las tecnologías de edición genética que había antes de CRISPR eran extremadamente caras, porque eran proteínas que se unían directamente al ADN para cortarlo. Y generar tú una proteína que se uniera solo a ese sitio era muy complicado. O sea, es mucho más fácil tener una ARN guía que se parece mucho al ADN y se une. Y es mucho más barato de generar, mucho más barato de sintetizar.
Hasta tal punto de que hay empresas, por ejemplo esta se llama Deodin, que te venden kits de CRISPR para que tú en tu casa experimentes. Y este kit en concreto vale 160 euros. O sea, está bien, no tenemos esas cosillas. Este kit es para editar una bacteria. Tú tienes una cepa bacteriana que no es resistente a un antibiótico, coges, la editas con CRISPR, haces que sea resistente a un antibiótico y ya está, ya pues puedes ver, le pones el antibiótico y ves que crece, que no se ha muerto. Y como vale bien, he editado un organismo vivo con CRISPR, genial. Pero claro, o sea, esto tiene su controversia, o sea, está muy bien el hecho de acercar la ciencia a la gente, pero esto tiene peligro. O sea, por ejemplo, el antibiótico que usan es streptomicina, ¿vale? No pasa nada y no va a generar una bacteria que sea resistente a muchos antibióticos, pero ponle por lo que sea, que genera una bacteria chunga que no es capaz de morir con ningún antibiótico, porque tú estás haciendo el tonto con CRISPR. Entonces, la verdad es que es muy complicado que pase, pero no... Yo por lo menos, en mi opinión personal, no lo veo bien. Y bueno, este tío es el fundador de la empresa, el que se dedica a vender kits de CRISPR. Y en una conferencia, no se le ocurrió, o sea, él estaba hablando tan tranquilo, diciendo, o sea, era una conferencia de biohackers, tan tranquilo diciendo que él iba a ser la primera persona, el primer humano, que se iba a editar a sí mismo genéticamente. Él lo afirmaba. Pero es que el tío en la conferencia se baja los pantalones, coge y se clava una aguja en el bulbo. Claro, la gente se quedó flipando. El tío se había inyectado CRISPR-Cas9 y se lo había inyectado para romper el gen de la miosina que controla el desarrollo muscular, de modo que sus músculos pudieran crecer a libre albedrío, que pudiera ganar masa muscular. Y el tío pues lo hizo delante de todo. Obviamente no lo consiguió, o sea, no sirvió de nada, pero él lo hizo como para llamar la atención, como para reclamar eso, el tema de los biohackers. Y luego está también este chico de aquí, que esto yo es que lo leí en su momento y me quedé muy impactada. Este chico tiene el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y pues tiene el virus del SIDA en su genoma y estaba harto de tomar medicación porque pues veía pues, que no le hacía efecto, se sentía como un esclavo del tratamiento. Y pues una empresa de terapia de CRISPR le propuso, le dijo, oye, ¿quieres inyectarte CRISPR para ver si conseguimos algo? Y lo que le propusieron fue inyectarse un gen que codificaba para un anticuerpo que ataca al virus del SIDA. Hay personas que son naturalmente inmunes al SIDA y esas personas producen ese anticuerpo, se llama anticuerpo H6. Pues le propusieron eso, le dijeron, pues vamos a inyectarte a ti este anticuerpo con CRISPR. Y el tío dijo, vale. Pero se lo llevó a otro nivel e hizo un directo en Facebook. Y ahí está, o sea, esta foto es del directo en Facebook. El tío está en su casa con su vial ahí de CRISPR, tan tranquilico, y se lo inyectó en plan, se coge así la barriga y se lo inyecta en la barriga. Y estoy súper esperanzado, también escribiendo un blog, hablando con la gente, diciendo que por fin, que madre mía, que esto de la ciencia, que él por fin veía los avances, no sé qué. Y claro, le prometió a la gente que le iba a comentar su seguimiento, que se iba a hacer una analítica y que iba a ver pues cómo iba pues, su carga viral en sangre. Pues bueno, desapareció un tiempo el tío, o sea, y luego volvió y resulta que su carga viral había subido, ¿vale? O sea, había hecho todo lo contrario de lo que pretendía y también sus niveles de glóbulos blancos estaban por las nubes, o sea que que suena muy sencillo el decir, mira, pues si esta gente que tiene este anticuerpo es inmune al SIDA, pues voy a inyectarme este anticuerpo, pero es que no es tan fácil, o sea, no, por eso el tema de los biohackers, de todas maneras, por ejemplo, o sea, el que se inyectó esto en la conferencia, ese tío es biofísico y había trabajado para la NASA, o sea, que saben, sí, hay gente que sabe, pero también hay gente que está un poco loca.